Ahora retomo el tema, ya tenemos a nuestro invitado, al tema de la reapertura de la administración, Alberto Bernal, estratega y jefe de XP Securities. Alberto es economista. Alberto, bienvenido, gracias una vez más por estar en NTN 24. Y Dania, muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo. ¿Por qué el escepticismo frente a este acuerdo que por lo menos permite la apertura o la reapertura de la administración del gobierno? Pues a ver, Idania, porque los temas gruesos están todavía sobre la mesa. Hay que comenzar a discutir el tema de inmigración, el tema del financiamiento de la milicia, el tema del financiamiento del seguro hospitalario para los niños, una cantidad de temas menores adicionales a estos que todos son difíciles. Entonces, a pesar de que es una buena noticia que tengamos un par de semanas adicionales para tratar de llegar a un acuerdo en esto, pues realmente la realidad es que todavía no hay nada seguro, ¿no? O sea, el tema de inmigración va a seguir siendo un tema muy controversial mañana, así como era hace 2 días, y sobre todo con la administración Trump tomando una forma de ver el problema migratorio tan agresivo, ¿no? Entonces, esto va a generar o va a mantener un nivel de problemática entre republicanos y demócratas bastante significativo, y por eso es que, a pesar de que es una buena noticia que vemos el Continuing Resolution, así se llama lo que vimos hoy, que mantiene el gobierno abierto por un par de semanas más, pues a febrero 8 tenemos que llegar a solucionar estos problemas. A febrero 8 solo nos restan unos días para llegar a esa fecha de febrero 8. Y si no han logrado ponerse de acuerdo en el tema de los Dreamers, la pregunta es, ¿lo van a hacer de aquí a allá? Pues mira, Idania, yo creo que la parte de los Dreamers, la verdad, es la parte más sencilla de todas. Si tú miras la cuestión, o como el pueblo norteamericano ve esta pregunta, si mal no recuerdo, leí que el 90% de la población de Estados Unidos entiende por qué razón los Dreamers se tienen que quedar acá, porque es que los Dreamers no conocen otra cosa diferente a Estados Unidos. Ellos no son colombianos, ni mexicanos, ni ecuatorianos. Ellos son norteamericanos porque solamente saben inglés y han vivido toda su vida acá. Entonces es una locura. O sea, realmente es una completa locura pensar siquiera en la idea de devolver a estos niños a los países que supuestamente son de origen ellos, pero ellos, como te digo, ellos ya llevan mucho tiempo en Estados Unidos. Lo que yo creo que es lo más difícil de todo es la discusión sobre la lotería para la inmigración. Ahí es donde la administración Trump está tomando una visión muy agresiva en contra de, y Dania, tú sabes perfectamente la controversia que fue la semana pasada con los comentarios del presidente Trump sobre algunos países de África y sobre Haití, sí, que se vio exactamente en el contexto de esta discusión, de la discusión de la lotería, que por qué Estados Unidos tiene que aceptar personas de Haití en vez de aceptar personas de Noruega, que creo que es uno de los comentarios más ignorantes que jamás ha dicho cualquier presidente en la historia de la humanidad. Pero bueno, eso es lo que hay, es la realidad política en este momento. Entonces yo creo que ahí, sí, ese punto es el más difícil, y vamos a ver si el Senado y la Cámara logran tener la madurez para avanzarlo. Y no dejemos de lado el tema del muro, que no es menos áspero, que no es menos conflictivo entre ambos partidos. Sin duda alguna. Mira, Idania, yo creo que una de las cosas que sucedió ayer, yo ayer estaba muy juicioso viendo por la noche todo lo que estaba sucediendo en el Senado. Sí. Y hay un senador que se llama Jeff Flake, es una persona muy importante dentro del Congreso de Estados Unidos, él es republicano. Y él dijo algo que creo que es muy importante para que la audiencia lo sepa. Dijo lo siguiente, dijo, el trabajo de salir de este problema de cierre de gobierno y del tope de la deuda es un trabajo del Senado del Congreso de Estados Unidos, no de la Casa Blanca y no de la Cámara de Representantes. El Senado tiene que legislar para arreglar estas cuestiones pendientes que tenemos ahí. Para mí ese mensaje que mandó Jeff Flake anoche, que es republicano, es, ¿sabe qué, señor Trump?
quédese, no participe en estas cuestiones. Si a usted no le gusta lo que le mandamos del Senado, utilice su poder de veto y ahí miramos qué hacemos. Pero usted no puede llegar a desarmar unas negociaciones que ya estaban hechas. Porque, Dani, es muy importante tener en cuenta que el jueves pasado había un entendimiento, por lo menos un entendimiento inicial entre liderazgo demócrata y liderazgo republicano en el Senado de la República. Claro, lo que pasa es que, a ver, al presidente Trump le sirve como él lo quiere. Y si no es como él lo quiere, entonces no le sirve. Y ahí entra a desbaratar una negociación política que fácil no habrá sido. Exactamente, Dani, es que a veces, yo por ejemplo, a veces he cometido el error de pensar que a veces es muy bueno tener a gente, presidentes de compañías, como presidentes de los países, etcétera, porque pues los presidentes de las compañías son personas muy eficientes, pero hay que ser completamente honesto con la evidencia. Y Dania, hay una gran diferencia entre negociar el costo de unos vidrios para hacer un edificio y negociar la política migratoria de un país, porque es mucho más complicado. Entonces, desafortunadamente, es un hecho, la personalidad del presidente Trump no es una personalidad de consenso, de buscar consenso, sino es, como dicen en Estados Unidos, my way or the highway. O sea, básicamente la única forma como me gusta es si es como sale como yo o si no sale como yo. Claro. Entonces creo que eso dificulta muchísimo, obviamente, este manejo político. Ahora, Alberto, ¿cuánto pierde la administración cada vez que ocurre un cierre de este tipo? También, es decir, al presidente Obama recuerdo que siempre estaba entre sí dos y en algún momento tuvo un cierre importante de prácticamente 2 semanas. ¿Cuánto pierde el Estado cuando esto ocurre? En todo sentido, ¿ah? Mira, esto es lo que se llama en estadística un equilibrio, bueno, en matemática, pongamos esos términos, un equilibrio múltiple. Aquí hay muchas cosas que entran dentro de esta situación. ¿Cuánto le cuesta al país no tener abierta la oficina que emite las licencias de conducir en el país? Es difícil saberlo, ¿no? Es mucho más fácil saber si, por ejemplo, cuánto le comienza a costar al país no tener la posibilidad de tener, digamos, a todos los trabajadores en las aduanas de Estados Unidos, porque eso genera muchas demoras en los aeropuertos y se vuelve todo un caos, etcétera. Todas esas cosas comienzan a afectar fuertemente la economía una vez se extiende el cierre del gobierno, porque es que el primer día no es grave, el segundo día se pone más difícil, el cuarto día es mucho más grave, porque cada vez se va acabando más el flujo de caja para pagar todos los costos del gobierno. Entonces, entre más largo, más disruptiva la situación. Ahora, es importante recordarle a la audiencia que cuando fue el cierre del 2013, ahí la agencia de riesgos Standard & Poor's le bajó la calificación a Estados Unidos. Entonces es uno de los riesgos, que si llega a suceder esto en febrero 8, no se ha llegado a ninguna clase de arreglo y otra vez se vuelve a cerrar el Congreso de Estados Unidos, pues entonces, y se mantiene ese cierre, que pues yo pienso que si para febrero 8 no se ha logrado un acuerdo en estos temas muy complicados, pues no veo por qué razón debería yo pronosticar que en febrero 9 se lograría un acuerdo, porque es el mismo problema. Entonces, una vez suceda eso, si llega a cerrar otra vez el gobierno, ahí sí creo yo que se puede poner muy difícil la situación financiera para el país y económica para el país. Pues habrá que esperar febrero 8, ojalá el acuerdo es lo deseado, sobre todo para el pueblo de los Estados Unidos, pero la cosa, como bien explicas, Alberto, se puede poner más difícil de lo que a ratos hemos visto en otras oportunidades. Alberto Bernal, economista, gracias por acompañarnos una vez más en vivo y directo desde nuestros estudios en Miami. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación, Idalia.